Buenas noches, buenas noches a todos. Sean bienvenidos a este programa, Conversando con el Padre Beto. Estamos esperando a Vero, pero ojalá que se integre en un momento más. Ya saben, estamos esperando que nos digan que ya están conectados, ya están algunas personas, y qué bueno. Para reflexionar ese día sobre la espiritualidad. Y quisiera comenzar con una oración, aprovechando la lectura del Evangelio de este día. Todos los días, como ustedes saben, mando la reflexión del Evangelio. Hoy no la mandé porque por confusión me la mandé ayer, pero ya mañana comenzaremos otra vez. Y siempre doy un pequeño resumen del Evangelio, no lo transcribo todo. Y también doy un pequeño comentario que yo le he llamado intuición. Entonces vamos a leer un poquito este Evangelio para comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que llama se le abre. Si ustedes saben dar cosas buenas, ¿cuánto más cosas buenas les dará nuestro Padre del cielo? Traten a los demás como quieren que ellos los traten. Palabra de Dios. Confrontar Mateo 7:12. El bebé percibe sus limitaciones. Entonces llora y acude a la madre que le puede ayudar. Es un mecanismo profundamente humano que nos dura mientras vivimos. Si acudimos a quien puede ayudarnos en la tierra, ¿por qué no acudir a nuestro Padre Dios? Al final de cuentas, orar es expresar un deseo. Y nos es necesario, antropológicamente, es nuestra esencia, poder expresar nuestros miedos más profundos y nuestras alegrías más intensas. Por eso la oración es algo tan propio y tan necesario para los seres humanos. No es que yo le agregue a mi vida la oración, es que la oración es parte constitutiva de mi ser. Eso es importante porque hoy vamos a hablar un poquito de la espiritualidad, que ves que todos estos temas son temas amplios y grandes, solo apuntamos a algunas breves reflexiones y algunas pequeñas intuiciones que nos pueden ayudar en nuestro caminar. ¿Qué es la espiritualidad? La espiritualidad es caminar según el Espíritu. Y no hay una persona en este mundo que ha caminado guiándose por el Espíritu de Dios, que Jesús de Nazaret. Jesús fue un hombre espiritual porque fue un hombre que se dejó guiar por el Espíritu. Vimos en el primer domingo de Cuaresma que no fue el demonio quien empujó a Jesús al desierto, fue el Espíritu. Y el desierto es el signo de dos cosas en nuestra vida. Uno, del encuentro profundo conmigo mismo, y dos, del encuentro con Dios en mi vida. Así, en ese orden. No puedo, según la Biblia, según Jesús, no puedo encontrarme con Dios si antes no puedo encontrarme conmigo mismo. Y ser hombre espiritual, nos lo dice Jesús, es curar a los enfermos, ser solidario con los pobres, multiplicar los panes, expulsar demonios, resucitar muertos. Lo que eso quiera significar en nuestras vidas. Cómo nosotros podemos ser personas de espíritu o personas espirituales cuando no vivimos centrados en nosotros mismos, sino cuando ensanchamos nuestro horizonte y ensanchamos nuestro corazón. Levantamos la mirada y nos encontramos con nosotros, nos reconciliamos, nos ayudamos mutuamente, nos animamos. Ese tiempo de Cuaresma es un tiempo para reacomodarnos, para hacernos personas espirituales, para alejar aquello que nos hace daño, la envidia, el resentimiento, la vanidad, la soberbia, la lujuria, todas esas cosas, esas palabras grandotas
que aunque sean grandotas y feas, pues nos afectan en nuestra vida, están presentes en nosotros. Hoy, mis queridas hermanas y hermanos, voy a compartirles una pequeña reflexión que he titulado La espiritualidad desde abajo. Y la vamos a ir comentando a ver si nos ayuda un poco a entender todo este ámbito de la espiritualidad. Y esta espiritualidad desde abajo, ya he dicho, empieza desde Jesús de Nazaret y empieza de nuestro ser más profundo. Empieza de nuestro Jesús de Nazaret porque Jesús fue un hombre espiritual. A veces no como nosotros esperamos ver a las personas espirituales, es decir, las personas devotas que rezan mucho y que esas cosas sabemos no están mal, pero Jesús fue un hombre espiritual de distinta manera, no porque se la pasara rezando, no porque repitiera muchas oraciones, sino porque se dejaba impregnar del Espíritu de Dios y este Espíritu le hacía que él fuera una persona extraordinaria a través de sus palabras y a través de sus hechos. Jesús no fue un ángel que vino del cielo, fue Dios que se encarnó profundamente en nuestra humanidad. Fue humano al 100%, con todas las limitaciones de lo humano. Hay quien dice que él era un humano, pero sabía que era Dios, y entonces nos hacemos bolas. No fue completamente, era hijo de Dios, claro, por supuesto, pero era completamente humano. Como los humanos, fue entendiendo para qué servía, fue entendiendo los impulsos de su corazón, fue percibiendo la presencia de Dios y su voz y su voluntad a lo largo de su vida. Fue un niño como nosotros, fue un joven como nosotros y sobre todo fue un adulto como nosotros, con dudas, con desengaños, con enojos, con tristezas, con dolores, con alegrías, con esperanza. Lo que quiere decir que un hombre profundamente espiritual tendrá que ser un hombre profundamente humano. ¿Cómo podemos distinguir que una persona es profundamente espiritual? No por lo que se ve en cómo practica su religión, cómo es devoto, sino cómo es amable, cómo es sencillo, cómo es solidario, cómo es justo. Esas expresiones son expresiones de la vida espiritual. Para esto es importante decirlo para no disasociar la fe de la vida. Está íntimamente unidas. Me gusta contar esta historia de este hombre que iba todos los días al Santísimo y se hincaba y rezaba, todos los días una hora, de 5 de la mañana a 6 de la mañana. Y mientras estaba rezando, ya casi al final, cuando rezaba, pasaba un señor muy humilde y pasaba corriendo, se inclinaba enfrente de la puerta y se decía, se santiguaba y se iba. Y entonces un día se le ocurrió decir a este hombre muy devoto, eh, con horas y horas en la capilla rezando: mira, Señor, te agradezco que me des la oportunidad de venir y de alabarte y de darte gracias por todo lo bueno que eres conmigo. No soy como ese hombre que no tiene ni 5 minutos para ti. Yo vengo y te alabo y te doy gracias, me pongo en tu presencia. Entonces, mientras estaba en silencio, después de decir eso, una voz le despertó porque casi estaba dormido y le dice: oye, quiero pedirte un favor. Sí, sí, señor, lo que tú me digas, asombrado el hombre de que Dios te hablara. Mira, en la esquina del pueblo, al otro lado del pueblo de donde está la capilla, hay 2 baldes de leche grandes. Tienes que traértelos, te lo voy a pedir que te los traigas con un palo, agarrándolo los dos, y te voy a pedir un favor muy grande. No quiero que por ningún motivo tires una gota de leche en el camino. ¿Podrás hacerme ese favor? Pero solamente lo puedes hacer si es que verdaderamente no vas a tirar una sola gota de leche en el camino. Sí, sí, Señor, estoy aquí para servirte. Con mucho gusto haré lo que tú me pides. Y se fue muy contento, casi corriendo. Encontró los botes de leche, se los puso en los hombros y vino caminando lentamente. La gente pasaba por él y lo saludaba, y él no saludaba a nadie porque era bien concentrado, porque le había dicho el Señor que no tirara ni una sola gota de leche. Entonces, ya llegó a la iglesia, dejó los botes, cansado,
se puso en silencio, se acordó de dirigirse al Señor, y después de un rato, mientras otra vez, casi dormido, escuchó la voz que le dice: muy bien, te agradezco mucho que me hayas hecho eso. Sí, Señor, aquí estoy para servirte, para alabarte y para hacerte los favores que tú quieras. Entonces el Señor le dice: ahora dime, mientras estabas cargando los botes de leche y venías por el camino, ¿cuántas veces te acordaste de mí? ¿Cuántas veces, Señor? Ninguna. Pues venía bien concentrado en que ninguna gota de leche se me cayera. Tú me dijiste que querías que no se cayera una gota. ¿Cómo querías que pensara en ti mientras estaba haciendo ese trabajo tan difícil que me pediste? El Señor entonces le dijo: pues mira, ese hombre al que tú has juzgado, porque solamente tiene tiempo de santiguarse cuando pasa en la capilla, todos los días al amanecer, parándose de la cama, inmediatamente dice: gracias, Señor, por un día más de vida. Y se va a su trabajo, un trabajo rudo y pesado, durante todo el día y toda la tarde, bajo el peso del sol y del calor. De vez en cuando, durante el día, musita: Señor, dame fuerza. Gracias, Señor, por la comida. Ya me falta poco, Señor, otro poco y terminamos. Y cuando en la noche, cansado y fatigado de la jornada del día, se acuesta en su catre para dormir, le oigo decir casi imperceptiblemente: gracias, Señor, por un día de vida. Lo que quiero decir con esta historia es que no hacemos oración, sino somos oración. No es que yo sea una persona y pueda ser espiritual, o soy una persona espiritual o no soy persona. Son dos cosas íntimamente, no es un añadido. La espiritualidad no es un añadido a mi vida. Soy una persona espiritual, haga lo que haga. Ahora hay que tomar en cuenta que ojalá que mi espiritualidad se base en el Espíritu de Jesús de Nazaret, basándome en lo que las Escrituras dicen que él hacía. Jesús era un hombre profundamente humano, pero era un hombre profundamente espiritual. O podemos decir que porque era profundamente humano, era profundamente espiritual. O al revés, era profundamente espiritual porque era profundamente humano. No puede haber una persona espiritual, haga lo que haga, o se diga lo que se diga de él, si no es una persona profundamente humana. Dicho esto, les voy a compartir algunos pensamientos de los padres del desierto. Los padres del desierto es la segunda generación cristiana. Aquellos después de que ya había muerto y resucitado Jesús, que se habían hecho las primeras comunidades cristianas, los padres de la iglesia, muchos de ellos se fueron al desierto, porque ya también los cristianos empezaron como a prostituir o a cansar o a no llevar una vida tan intensa y emotiva y comprometida con la vida y con los débiles como Jesús les había enseñado. Entonces se retiraron a lugares apartados para encontrarse con Dios, encontrarse consigo mismos y así compartir de su riqueza hacia los demás. Entonces, espiritualidad desde abajo. Vamos a comenzar con esto. Hay una espiritualidad que nos viene de una teología moralizadora, ¿verdad? Esta teología moralizadora es reciente y viene desde arriba hacia nosotros. Nos presenta esta espiritualidad que viene desde arriba, nos presenta grandes ideales. Por ejemplo, el desprendimiento, el dominio de sí mismo, la constante amistad, el amor desinteresado, liberarnos de lo que nos enoja y la superación de la sexualidad, ¿verdad? Son grandes ideales. Esa espiritual donde que viene desde arriba, de esta teología moderna, nos dice que tenemos que aspirar a eso, que tenemos que hacer esas cosas, desprendernos de los demás, tener un dominio de mí mismo, ser constante en la amistad con nosotros, en la relación con nosotros, practicar un amor desinteresado, liberarnos del enojo y de la superación de la sexualidad, que sabemos que la sexualidad no es todo, pero está en todo, es
Es algo con la que luchamos de muchas maneras todos, los célibes y los casados, y los solteros, y cualquier persona que se jacte de ser humano. Entonces, esta espiritualidad desde arriba nos desafía, prueba nuestra fuerza, invita a superarnos a nosotros mismos, nos propone metas y nos hace saltar por encima de nuestra propia realidad. Claro, se oye bonito, ¿no? Esa espiritualidad nos empuja a conseguir todas estas cosas, el dominio de sí mismo, controlar nuestra sexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Nos empuja, nos desafía a que confrontemos esas cosas en nuestras vidas. Entonces nosotros nos identificamos con el ideal y olvidamos nuestras debilidades que no responden al ideal. Esa espiritualidad nos enferma de alguna forma, nos hace daño, porque ese ideal al que aspiramos no responde a nuestra realidad. Ya lo dice Ricardo Arjona en una canción que me gusta mucho: estoy en medio del que yo quisiera, del que soy y del que tú quisieras que fuera. Así también. ¿Y por qué nos enferma esa espiritualidad? Porque separa el ideal de la realidad. Jamás debemos de darle vuelta a la realidad. Y entonces, como no respondemos al ideal, nos frustramos y proyectamos y somos duros contra los demás porque proyectamos nuestro fracaso. Entonces, a ver, esta espiritualidad que nos viene de arriba nos empuja a trascender nuestra realidad. Pero esto es imposible, no se puede. No puedo hacer una espiritualidad que no vaya de acuerdo a mi humanidad. Quienes hacen esto se frustran mucho porque jamás alcanzamos el ideal. Y luego nos hace personas duras, porque en nuestra impotencia nos pasamos la vida juzgando por los demás, porque nos duele no alcanzar ese ideal al que nosotros anhelamos tanto, o más que anhelamos, aquel ideal que nos han impuesto. Nos han dicho que debemos de ser casi como ángeles, o que debemos de ser santos. Pues debemos de aspirar, pero jamás, sin olvidarnos de nuestra humanidad. Hay hombres devotos que reaccionan brutalmente cuando se expresa un parecer distinto al suyo. En Alemania, en una exposición de una obra de arte moderna que tenía pinturas de la Virgen modernas. Ya ven cómo son los artistas, intuyen, perciben, y entonces plasman en una pintura algo original. Entonces algunas pinturas eran un poco provocativas. Y entonces el obispo fue a inaugurarla, un obispo alemán muy bueno, y entonces cuando estaba inaugurando y dando el discurso de inauguración, ponderando qué había detrás de las pinturas y cómo esos artistas habían plasmado a su manera y de algunas formas un poco atrevidas lo que pensaban de la Virgen María, se le fueron a golpes al obispo, duro, y le lanzaron grandes improperios, muchas groserías, y la gente apenas pudo defenderlo. Entonces, esos hombres defendían la piedad, pero no actuaban piadosamente. Y dicho sea de paso, cuando alguien es muy violento o agrede brutalmente, en realidad está expresando una dificultad con su sexualidad, una represión tremenda con su sexualidad. Dicho de paso, ¿no? Entonces, ¿verdad? Esos hombres eran muy piadosos, de horas santas, de rezos del rosario, de mucha devoción a la Virgen María, pero tenían una violencia interna muy fuerte y con eso trasladaban su rabia, su desesperación, su frustración a los golpes, a la violencia, incluso a un obispo que es como representante de Dios. Entonces, esta brutalidad que ellos expresaban es signo de entre otras cosas, de una sexualidad reprimida. Personas que quieren ser como ángeles, ¿no? Y se dan cuenta en la impotencia que no pueden ser.
porque son hombres pedestres como cada uno de nosotros. Los padres del desierto enseñan una espiritualidad que no viene desde arriba, sino que nace desde abajo. Hemos de comenzar, dicen ellos, por nosotros mismos y nuestras pasiones, antes de aspirar a encontrarnos con Dios. Hay un paso primero. Tenemos que encontrarnos con nosotros mismos y, sobre todo, encontrarnos con nuestras pasiones. ¿Quieres conocer a Dios? Dicen los padres del desierto, ámate y conócete a ti mismo. Si no te amas y no te conoces a ti mismo, será muy difícil que encuentres a Dios. Existe el peligro de que nuestra idea de Dios solo sea una proyección pobre de nosotros mismos. Hay muchos devotos que huyen de la realidad y se refugian en la piedad. Como no pueden con la realidad, como no pueden con su realidad, como han sido derrotados una y mil veces, acuden a la piedad y creen que la piedad imagina que su realidad se ha transformado o que su realidad la va a transformar mágicamente Dios. A pesar de su oración profunda, de su devoción, no cambian, ¿no? Pero se elevan, se creen superiores a nosotros para afirmarse en su capacidad de cometer faltas. No sé si podemos descubrir la trampa de este tipo de espiritualidad, que viene de arriba, y cuando no empezamos con una espiritualidad que nace de nuestras entrañas, de nuestro profundo ser, de nuestro profundo yo. Entonces, los padres del monacato piden honestidad y autenticidad, pero comprenden amorosamente los que no van por el mismo camino. Entonces, hay dos puntos importantes que los padres del desierto dicen que debemos de tener para practicar la oración, pero para ser personas espirituales: honestidad y autenticidad. Primeramente, con nosotros mismos. Porque cuántas veces a nosotros mismos nos engañamos o no reconocemos lo que llevamos dentro. Y un padre de la iglesia contesta, nos narra esta experiencia. Un famoso teólogo vino a hablar con el anciano sobre la vida espiritual. Este monje le escucha sin responder, decepcionando al teólogo. Cuando se iba el teólogo muy triste, algún acompañante del teólogo le dice al monje, este hombre tiene mucho prestigio, ya ha venido a usted, ¿por qué no le habla? Se va muy triste y decepcionado. El monje le respondió, es que él está en las alturas y habla de cosas celestiales. Yo pertenezco a los de abajo y trato de cosas terrenas. Él no habla de las pasiones del alma, sino de cosas espirituales que yo no entiendo. Para el monje, el camino espiritual comienza con la lucha contra las pasiones. El trato, la identificación, aprender a vivir con nuestras pasiones es el camino que lleva a Dios. Yo diría el único camino que lleva a Dios. Entonces, un discípulo le dijo al visitante cuando ya iba caminando hacia afuera, mira, el anciano no habla de la Sagrada Escritura, pero sí trata de las pasiones del alma. Entonces el teólogo recapacitó, se regresó frente al monje y le preguntó, dime, ¿qué tengo que hacer cuando se hacen más fuertes en mí las pasiones del alma? Entonces el anciano lo miró cariñosamente. Ahora has venido acertadamente. Abre tu boca y la llenaré con cosas buenas. El teólogo exclamó, ya entendí que este es el verdadero camino. Y se fue dando gracias a Dios por encontrarse con tal santo. Hablando de las pasiones del alma,
la conversación de estos dos hombres se hizo sincera. Los dos se tocaron mutuamente el corazón y juntos tocaron el corazón de Dios, descubriéndolo como la meta de su camino. Dice un padre de la iglesia, si un monje, y podemos decir si uno de nosotros, se esfuerza en llegar al cielo por su propia voluntad, agárrale fuertemente los pies y tira para abajo, porque eso no sirve para nada. Una espiritualidad desde arriba tiene mucho de voluntad, tiene mucho de iniciativa nuestra, que no está mal, pero que nos lleva seguramente a una frustración y una impotencia que nos le va a hacer daño a nuestro corazón y a nuestra alma, ¿verdad? Entonces, hay que dejarnos guiar por la sabiduría de los padres del desierto que nos dicen lo siguiente. No es recomendable ir a prisa muy pronto por el camino de la mística. Primero, hay que enfrentarnos a nuestra realidad, examinar y luchar contra nuestras pasiones para poder entrar en el camino interior y afianzar el corazón en Dios. Muchos quedan fascinados por los caminos espirituales. Creen que pueden entrar en ellos sin antes haber hecho el difícil camino del propio conocimiento, encontrar nuestro lado oscuro. Los monjes nos alertan de esta espiritualidad celestial. Nos sucederá lo mismo que Icaro. ¿Ustedes se acuerdan? Icaro creo era hijo de Dédalo, que huyendo de algunas circunstancias hicieron unas alas y volaron hacia el sol. El padre de Ícaro le dijo que no volara muy alto ni se acercara mucho al sol porque las alas estaban unidas por cera y se podían derretir. Ícaro no hizo casos y cuando se acercó al sol cayó precipitado. Las alas que nos hacemos antes de encontrarnos con nuestra propia realidad son solo cera, no pueden sostenernos. Entonces, una vez más, los padres del desierto nos alertan. Es decir, no podemos hacer oración y no podemos crecer en nuestra vida espiritual, en nuestro contacto con Dios, si no arreglamos cuentas con nosotros mismos. Arreglar cuentas con nosotros mismos no quiere decir que transformemos nuestra oscuridad o que venzamos nuestras pasiones, pero que nos demos perfecta cuenta de quiénes somos y cuáles son nuestras tentaciones y cuáles son nuestras debilidades. Es peligroso servirnos de la meditación para apartar problemas que nosotros tenemos que resolver. No podemos huir en la meditación, en la oración, para huir de problemas que nosotros tenemos que responder. Por ejemplo, nuestra aplastada sexualidad, ¿verdad? ¿Cuáles son esas angustias, esos afectos, esas tensiones que nuestra sexualidad nos produce? Nuestra agresividad reprimida, esa agresión que hay en nosotros. Hoy vimos en el estadio de Querétaro de fútbol, hay muchos factores, pero esa rabia no se desató ahí, esa rabia está dentro y con un chispazo se enciende. Así son nuestras emociones. Nuestras emociones son como un combustible que ahí está y con un chispazo cualquiera se enciende. Esa agresividad ya la llevaban todas esas personas que se atrevieron a golpear a otros. Está dentro de nosotros y va a estallar en el momento en que menos pensemos, si es que no la trabajamos, si es que no la reconocemos, si es que no somos conscientes de eso, si es que no la llevamos, ¿verdad?, a la oración, pero trabajando nuestras emociones. Aquí yo creo que lo que hemos hecho, hicimos muchos años aquí en la parroquia de San Lorenzo, tratamos de hacer, es que en la catequesis de niños, claro, hablábamos de Dios, pero de este Dios que se congratula con nosotros en nuestra humanidad, en nuestra fragilidad. Sería hermoso que nuestra catequesis infantil hiciera tocar los sentimientos de los niños, que expresaran sus tristezas, sus enojos. No es un curso de emociones, ni es una terapia psicológica, pero ¿cómo podemos hablar de Dios
si el niño no es capaz de hablar de sus tristezas y sus dolores, de sus anhelos y de sus sueños? Cuando alguien viene con pensamientos demasiado devotos, cuando viene conmigo y viene, es un hombre muy espiritual, así como tradicionalmente entendemos a los hombres espirituales o a las personas espirituales, yo trato particularmente de que vea el otro polo. Es cierto que él viene con una sincera nostalgia de Dios, con una sincera nostalgia de descubrir su centro, pero está centrado tanto en sus devociones, en sus oraciones, en su pensamiento del deber ser, que se olvida de este día concreto, de la vida cotidiana, del trabajo, de las personas que están cerca, de, de cómo él ha sido afectado por ellas y cómo él las afecta. San Benito describe la humildad como modelo para nuestro camino hacia Dios. La paradoja está en que la paradoja se encuentra en que cuando subimos a Dios, bajamos a nuestra propia realidad. Así entiende San Benito las palabras de Jesús: el que se humilla será ensalzado. Se necesita mucha humildad para reconocer quién soy. Ahí delante de Dios, donde nadie me ve, donde nadie me juzga, yo puedo decirle quién soy con autenticidad y con honradez. Es importante. He luchado tanto tiempo con este carácter, con mi sensualidad, con mi debilidad, con mi propensión a la depresión y a la ansiedad, con mi agresividad, con mi enojo. Quisiera que ya no estuvieran en mí. Quisiera ya haberlo superado. Pero tengo que reconocer una y otra vez que esto es parte de mi persona, con las que tengo que luchar continuamente, sin angustia, sin temor al castigo, sin temor a volver a caer, sino asumiéndolo en mi vida para tratar de vivir una vida plena con esos compañeros de camino. Dice Ignacio Larrañaga que muchas veces no vemos el esfuerzo del otro. Hay uno que es muy enojón, todos saben que es muy enojón, todos saben que es muy enojón. Y entonces él se detiene, tiene un hermano muy especial con el cual se enoja mucho. Una vez lo hizo enojar y no le dijo nada, dos lo hizo enojar, no le hizo nada, tres no hizo, cuatro, quinto, cinco, seis, siete, ocho, 9 veces y él no hizo nada. Y entonces la 10ª vez lo hizo enojar y entonces estalla y le grita y le dice con palabras fuertes todo cuanto tiene guardado. Y entonces el otro se le queda mirando y sarcásticamente le dice: mira, ¿la viste? ¿Cómo de todo te enojas? Él no vio que se detuvo 9 veces, no vio su lucha interna, ¿no? Y a veces así nos juzgamos los unos a los otros con esa espiritualidad que viene de cómo puede ser cristiano, cómo puede ser catequista, cómo puede estar en la iglesia, cómo puede ser padrecito, mira cómo está, ya es alguien que está luchando contra sus pasiones. Y hay que ser muy humilde para reconocer que yo soy enojón, que yo me deprimo, que yo estoy triste, que mi sensualidad me agarra y me quiere desbaratar. Cuando encontramos valor para descender a nuestras propias pasiones, ellas nos elevan hacia Dios. La humildad fue alabada por los padres del Monacati, ya que ella es el camino bajo hacia Dios, el camino sobre la propia realidad hacia el verdadero Dios. Los entusiastas del cielo reflejan solo su proyección de Dios. Dicen ellos: esfuérzate por entrar en tu interior, y así podrás ver lo celestial, pues lo interior y lo celestial son una misma cosa. Al entrar en tu interior, contemplarás ambas realidades. La escala para subir al reino de los cielos está en lo escondido de tu alma. Sal de tus pecados, sumérgete en ti mismo y podrás subir. No está en elevarnos a estaturas místicas hacia arriba. Cada quien tiene sus maneras. Estoy explicando ahora unas maneras. A través de los pecados bajamos a nuestro fondo más profundo. Desde allí
Podemos subir a Dios saciando nuestra nostalgia original. Nuestra nostalgia original, todos buscamos a Dios, todos buscamos a Dios. A veces por caminos que nos conducen lejos de Él, a veces por caminos equivocados, pero todos, el borracho, el ladrón, el asesino, el violento, el amable, el espiritual, el bondadoso, todos buscamos a Dios, solo que a veces equivocamos el camino. El modelo para llevarnos, ni las cesis, ni las vigilias, ni ningún trabajo laborioso otorga la salvación, solo la verdadera humildad. ¿Y qué es la verdadera humildad? Reconocer quién soy. Quisiera ser mejor, pero ese es un ideal, claro, y tengo que buscar por alcanzarlo, sí, pero tengo que vivir en paz y gozoso con el que soy. Dice un monje del desierto, la humildad es la verdadera vencedora del demonio. Dice que en un demonio se introdució en la vida ascética de Macario, un gran padre y un gran santo de la iglesia. Y le dice, se le aparece el demonio a Macario y le dice, tentándolo fuertemente, solo tú eres superior, solo en una cosa con nosotros. Y por esa cosa que eres superior en nosotros, nosotros no podemos hacerte daño ni quitarte la fe. Esa cosa que tú tienes, con la cual nosotros no podemos hacer nada, es la humildad. Un hombre espiritual tendrá que ser necesariamente un hombre humilde. Y un hombre humilde es el que toca su humus, su tierra, su lodo, su miseria, que hace consciente de ella y aprende a caminar en medio de ella o con ella. Dice un padre de la iglesia, el hombre necesita la humildad y el temor de Dios como el aliento que sale de su nariz. Hablamos de temor no como algo de miedo, ya sabemos, hablamos de temor como un infinito respeto hacia Dios. En la humildad tenemos el valor de reconocer nuestra condición de tierra. Y aquí les cuento otra historia de otro monje que nos cuenta un monje que se llama Antonio. Dice, un monje alabado por los hermanos fue puesto a prueba para ver si podía aguantar las ofensas. Y al comprobar que no las aguantaba, le dijeron, te pareces a un pueblo que por delante está muy bien adornado, pero por detrás ha sido arrasado por los ladrones. Así como es imposible construir un barco sin clavos, tampoco uno puede ser santo sin humildad. Tampoco uno puede ser profundamente humano sin humildad. La humildad es la prueba de una vida según el Espíritu de Dios. Esto es importante. La humildad es la prueba de una vida según el Espíritu de Dios. Un hombre profundamente espiritual es un hombre profundamente humilde. Es el fundamento sobre el que edificamos nuestra vida. Sin humildad corremos el peligro de manipular a Dios. La humildad es la condición para dejar a Dios ser Dios, para descubrir el rastro de un Dios totalmente diferente. Descubrimos a Dios totalmente diferente en la humildad de nuestra vida, no a través de nuestros pensamientos bonitos o de nuestros ideales. La espiritualidad desde abajo enseña que vamos a Dios desde el sincero conocimiento de uno mismo. Lo que Dios quiere de nosotros no lo conocemos en los actos ideales que nos hacemos de nosotros mismos. En esto solo se expresa nuestra ambición. ¿Verdad que es muy difícil la línea que divide una sinceridad y honestidad que nace de la humildad, ¿no? A otro camino que solo sale de nuestra ambición. Queremos alcanzar altos ideales para presentarnos como mejores ante los demás y ante Dios. La espiritualidad desde abajo enseña que yo puedo descubrir la voluntad de Dios en mí, mi vocación, solo cuando tengo el valor de descender a mi realidad, de ocuparme de mis pasiones, de mis impulsos, de mis necesidades, de mis deseos, y que el camino hacia Dios va a través de mis debilidades, de mi impotencia. En mi impotencia reconozco lo que Dios quiere de mí, lo que Él puede hacer de mí
cuando me llena de su gracia. No es no hacer nada, es vivir con paz y tranquilidad el esfuerzo de cada día, el esfuerzo y la pena que me da reconocerme a mí mismo y reconocer que camino, verdad, frágil por la vida, sostenido por la infinita misericordia de Dios que me da una y otra oportunidad. Un hombre humilde, al mirar a los otros, no lanza el juicio certero o el juicio pronto hacia los demás. Es alguien que trata de mirar con ojos profundos el dolor intenso de su corazón. La espiritualidad desde arriba reprime la rabia. Te dice, el cristiano debe ser amable, equilibrado y dominar su rabia. ¿Verdad? Parece bueno y saludable, pero no. La espiritualidad desde abajo me enseña a preguntarle a mi rabia qué es lo que Dios me quiere decir con ella. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo con esta rabia que yo estoy sintiendo? Tal vez esta rabia me descubra una herida profunda. Tal vez en esta rabia, me encuentre con el niño herido que hay en mí. Tal vez me indique que he dado a otros demasiado poder sobre mí, que me han lastimado porque yo les he dejado que me lastimen. La rabia que yo experimento me da el poder para abrirme a Dios. Es la señal que me indica el camino hacia mi verdadero ser. A través de mi rabia, me pongo en contacto con la fuente de mi energía, de la que brota el Espíritu de Dios en mí. La rabia me lleva a Dios, que quiere darme vida, y me defiende de todo aquello que quiere quitármela. Donde está mi mayor problema, allí está mi mayor oportunidad. Y en esa rabia profunda que siento, puede florecer algo en mí. Es algo distinto, ¿verdad? Negar esa rabia. Yo tengo que ser siempre amable, siempre cortés, no debo de sentir enojo por los demás, puro debo. Una espiritualidad que viene de arriba y que atenta contra nuestra humanidad. Una espiritualidad que viene de abajo, sabe que esta rabia tiene un sentido y tiene un porqué. Dios me está hablando a través de esa rabia. Y cuando yo descubro de dónde viene esa rabia y qué es lo que Dios espera que haga con esa rabia, entonces me hago más sabio o puedo percibir la presencia amorosa de Dios en mi vida. Te voy a contar un ejemplo que escribí para contártelo rápidamente, ya para terminar nuestra reflexión. Vino a mí una persona que sufría depresión cuando tenía muchas dificultades. Cada vez que se enojaba con su hermana, porque eran de verdad que eran encuentros muy desastrosos, terribles, las dos se sabían cosas, las dos sabían cómo herirse y lastimarse, pero siempre, aunque ella salía triunfante en la discusión, siempre quedaba triste y muy deprimida. Y entonces se iba a la meditación a quererse librar de esa depresión, de esa tristeza, de ese enojo. Iba, rezaba, muchas veces se quedaba en silencio. Y entonces, al final, yo traté de decirle que ella quería servirse de Dios para verse mejor ante sí misma y ante los otros. Iba a la meditación para que Dios le diera paz, para decir, yo no soy esa, es que ella me hace enojar, es que no controlo lo que tengo, ¿no? Y entonces quería que Dios le dijera, quería que Dios le liberara de su sensibilidad patológica. Quería que Dios le quitara eso de ella. Pero en el fondo era también un sentir de no sentirse culpable por esa situación, de echarle la culpa más a su hermana que lo que ella hacía. Pero era un camino equivocado. Ella lo que tenía que hacer era encontrar a Dios a través de su sensibilidad. Cuando caía en depresión y entraba en contacto con su incapacidad para superar, cuando haber herido a su hermana le causaba sufrimiento desde su impotencia de no poder no herirla, de no poder sentirse herida, empezó a sentir una paz profunda. Ya no se esforzaba con culpa para transformar su depresión y su tristeza, sus arrebatos de enojo y de cólera, sino que aprendía a vivir con ellas. Se dio cuenta que no tenía que superar su hipersensibilidad, podía dejar de luchar
y entregarse a Dios. Un Dios que la sacaba de lo más profundo del lodo, que iba con ella a través del fuego y del agua. Y cuando era tocada por Dios, Dios desvanecía su imaginación y la sostenía. Y ella se experimentaba libre, ella se experimentaba a sí misma libre y querida. Tu caída será la que te eduque, dicen los monjes del desierto. Cuando hemos caído, cuando nos hemos apartado de Dios, entonces aprendemos lo que no pueden enseñar nuestras virtudes. Donde nos encontramos con nuestra impotencia es donde nos encontramos a Dios. Dios nos forma a través de nuestros errores y nos conduce por el camino de la humildad que lleva a Él. Nada sucede sin Dios. Dios sabía que esto era bueno para mi alma y por eso sucedió. No hay nada sin sentido que no tenga una finalidad. Todo tiene un sentido y sucede según un plan. También mis pasiones y también mis pecados. Ellos me indican que mi disciplina, que Dios es el garante del éxito, que no es mi disciplina, sino que Dios es el garante del éxito en mi vida. Yo no puedo ofrecer ninguna garantía, siempre caeré, pero Dios es capaz de llevarme sobre todo a los acantilados y a los abismos. Entonces, es solo una intuición, una aproximación a la espiritualidad desde abajo. No niegues jamás, querida hermana y hermano, tu humanidad. Entonces, primero hay que encontrarnos con nosotros mismos y después podremos encontrarnos a Dios, porque Dios lo que quiere hacer es transformar nuestro yo interior. Pero si nosotros no somos conscientes de lo que hay en nuestro yo interior, o no nos damos cuenta, o no lo aceptamos y luchamos fratricidamente contra eso, haciéndonos daño, lastimándonos y enfermándonos, entonces nos alejaremos de él. Dejemos nuestra espiritualidad que viene de arriba, ¿no? Que nos aleja de nuestra realidad y hagamos una espiritualidad que nace desde abajo, que nos hace profundamente humanos, profundamente humildes. Pues hemos terminado nuestra reflexión. Ya nos llegó Benito, le extrañé mucho. Vamos a darle un aplauso a Benito de ahí donde esté. Sí llegué, padre, buenas noches. Ya está, qué bueno. Muchas gracias, Benito, por sí llegué, pero no quise interrumpirlo porque ya iba usted tendido. Muy bien, pues, si quieres, está Sandra Aguilar, Lidia Rojas. Sí, hay muchos saludos. Hay muchos saludos. Camarena González, Teresa Aguilar, qué bueno. César Carrera, no sé quién es. ¿Quién será ese hombre? ¿Verdad? Bien, quiero darles un aviso importante a todos los que van a escuchar, especialmente los que están en Tehuacán. Vamos a hacer un desayuno con causa en el Hotel Cantarranas el 7 de abril a las 9:30 de la mañana, creo. Y los brasileños estamos haciendo un proyecto educativo en unas colonias humildes y pobres y hay muchos maestros que están dando generosamente su tiempo, pero necesitamos instalaciones. Entonces, para eso va a servir la conferencia y les invitamos. Yo voy a dar la conferencia, espero que no sea tan pesada y aburrida como la de los jueves. y se llama El servicio, placer y poder, ¿verdad? Vamos a hablar del placer del servicio y vamos a hablar del poder del servicio, ¿no? Es algo extraordinario, ojalá que te animes y nos acompañes. Muy bien, Benito. Pues gracias, padre. Y oye, gracias a todos los que se conectaron bien puntuales. Y sobre todo, miren, le mandan saludos. Dice, padre Beto, un gusto verlos. Saludos de la familia Mirón Cervantes de Tlaxcala. También Gracias. Rocío Alba le manda saludos. Concepción Cervantes. Muchos saludos para usted. Gracias a todos por acompañarnos. Padre, no quise interrumpirlo, sí llegué, pero no quise interrumpir todo el concepto porque ya estaba encaminado y preferí mantenerme en silencio. Dice Mireya Carrera, muchas gracias, padre, excelente tema. Gracias, padre. Les hacemos la invitación a todos del grupo Betania, con quien está organizando el padre esta conferencia.
Es un grupo que se encarga de la educación también de estos niños y hacen un servicio social muy bonito donde integran también a muchos jóvenes que se suman a la causa de enseñar. Y es un proyecto muy padre, muy, muy padre. Ahí nos vemos, esperemos contar con su asistencia, con su presencia y va a estar súper bien, ¿verdad, padre? Claro, va a estar maravillosamente bien. Y además, Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. próximo Las 9 en jueves, punto. muchas Yo le voy a gracias. poner mi ansiedad de no de ver a Vero en las manos de Dios con mucha humildad. Que el Señor esté con ustedes Gracias con tu y que la espíritu. bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca para siempre. Muchísimas gracias por acompañarme. Que Dios les bendiga. Gracias, padre. Muchas gracias.